Porque al pasar por los Salmos te vas a cruzar con el primer capítulo, que es el capítulo 1, que habla sobre bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de manos y todo el pasaje que habla. Entonces, porque el Salmo te empuja a adorar a Jehová. Y entonces, antes de entrar al santuario, antes de poder alabar a Jehová, tienes que pasar por el Salmo 1. A veces es lamentable que muchos pueden pensar adorar a Jehová sin observar sus propios caminos. Pero el Salmo empieza así. Antes que alaben a Jehová, pasen por el capítulo 1. Sería, y el capítulo 1 va a hablar de cómo, quiénes son los que van a adorar a Jehová. Y el capítulo 2 también es un preámbulo a todo esto, porque el capítulo 2 habla del rey. Y el rey, tienes ahí, pues es un salmo mesiánico que habla de Jesús. Entonces el libro de los Salmos nos enseña cómo adorar a Jehová. Y el libro de los Salmos tiene muchos autores. Se compuso en más de 1000 años se ha compuesto este himnario. Tiene muchos autores. Autores anónimos, autores que conocemos. Conocemos que, por ejemplo, hay un salmo que escribe Moisés. Y hay un gran grupo de salmos que escribe David. Y ese hombre llamado David sabemos bien quién es. Y justo vamos a estudiar un salmo que él compuso. Y es el Salmo capítulo 24. Pero permítame hablar algo más para seguir pensando en eso. Por lo menos David, cuando escribe los salmos, alguien lo agrupó de esta manera. En 5 periodos, David escribe los salmos que están ahí en nuestra Biblia, en el libro de los salmos, en 5 periodos. En el periodo 1 de su juventud hay un grupo de salmos, está el 7, el capítulo 11, el 17, el capítulo 35, y hay varios salmos. Pero hay otro grupo de salmos que se conoce en el segundo periodo del ascenso hasta el trono y el gran pecado. La idea del ascenso, recuerdan que David es ungido por Samuel y él va a ascender cuando Saúl ya muere, va a ser el rey. Y luego hay un gran grupo de salmos que él escribe justo cuando él va a ascender a ser rey hasta el gran pecado, su pecado de adulterio. Entonces ese grupo de salmos justo está en eso, en medio de todo eso, el salmo que vamos a estudiar, en ese ascenso al trono, en ese ascenso al rey, a ser rey, el Salmo 24. Tremendo esto, que esto es claro, porque el contexto siempre es el rey, hermanos. Entonces, la idea de este salmo escribe David cuando él va a ser rey, o ascendió a ser rey, ¿ok? El tercer periodo de salmos que escribe David es desde su caída con el pecado con Betsabé hasta la gran huida. ¿Se acuerdan que su propio hijo lo quiere matar? Bueno, hay un grupo de salmos que David escribe. El cuarto periodo es desde la huida hasta la restauración. Y el quinto periodo es los últimos años de David. Es el Salmo, por ejemplo, el Salmo 139 es justamente ya un hombre anciano como David. Escribe ese hermoso salmo. Que Dios permita estudiar ese salmo también, que es un hermoso salmo. Entonces, pero nosotros vamos a estudiar ¿qué? El Salmo 24. Y el Salmo 24 tiene muy parecido al Salmo capítulo 15. Pero antes del 15, vamos a leer el 24, pues no, para poder compararlo. Fíjense, versículo 1, Salmo 24. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Será alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ahora fíjate el Salmo 15. Jehová,
habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni le hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando el daño suyo, no por eso cambia. Y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente ni dio cohecho. El que hace estas cosas no las regalará jamás. Pero en las dos lecturas omití algo, si se dieron cuenta, que no lo cité. Los dos salmos empiezan con Salmo de David. Salmo de David. Que cuando se lee los salmos, esas pequeñitas letras, también en un estudio les dije que creemos que fueron inspiradas. Desde ahí viene Salmo de David y toda esa lectura. Bueno, vamos a estudiar entonces el Salmo 24. ¿Qué te parece? Y el tema de esta mañana o la tarde es un rey que dio gloria al verdadero rey. Un rey que dio gloria al verdadero rey. Vamos a orar, Padre. Te pedimos que uses tu palabra para ahora animar nuestro corazón. Exáltate. Este salmo nos va a enseñar a adorarte. Y desde ahora, desde la oración, queremos hacerlo. Padre, queremos callar, aprender. Queremos que Dios toda gloria y honra. No permitas que el enemigo saque ventaja en ninguno de nosotros, distrayéndonos o aún nuestro propio corazón, quizás agotado por circunstancias de trabajo u otra cosa, que saque ventaja. Ayúdanos a esforzarnos y poner nuestra mente en atención a tu palabra para que podamos exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo. Dejamos este momento en tus manos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, el tema, un rey que dio gloria al verdadero rey. Ese es el tema. Un rey que dio gloria al verdadero rey. Por lo menos quiero contestar estas tres preguntas en esta exposición. La primera pregunta sería, ¿hay alguna razón teológica para conocer más de Dios? La otra pregunta, ¿hay una descripción de quién es el hombre? Y la tercera pregunta, ¿hay una razón para exaltar a Dios? Y esas son las tres preguntas que quiero responder. Entonces, te dije al inicio un poco del contexto del libro, no solo detalles de todo el libro, los salmos que sea mucha información, pero te dije que en 5 periodos también escribió. Y por lo menos este salmo está en ese segundo periodo, cuando David va a ser rey, o ya fue constituido como rey, cuando asciende al trono. Y cuando asciende al trono hay muchas historias. Y los libros históricos nos ayudan a comprender mejor ese momento de David. Tienes el libro de Samuel, segunda de Samuel, tienes primera, la última parte, tienes toda esa historia. Tienes también la historia de Crónicas, primera de Crónicas, y justamente te quiero llevar a uno de esos libros. Fíjate conmigo, por favor, segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Qué está pasando acá? Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel está después de primera de Samuel, hermanos. No sé si ayuda mucho. Primero, antes de Apocalipsis y después de Génesis. Segunda de Samuel 6. Y a ver, este es un libro histórico. Hay tanto para estudiar la Biblia, hermanos. Cuando veo pasajes como esto y en mi estudio dije, wow, tendríamos que estudiar todo eso. Va a haber un momento para estudiar y que Dios permita que haya otras reuniones, otros hombres enseñando en las iglesias todos estos libros también. Bueno, ¿qué pasa acá? David tiene el deseo de que el arca vaya a Jerusalén. Él es el rey. Ya Saúl ya no está, ya murió. Y David quiere transportar el arca. Y recuerdas que los que tuvieron el arca fueron los filisteos. Y ahora
David tiene un deseo, que es el arca, porque el arca para el pueblo de Israel representa donde Jehová descendía en su gloria. En el lugar santísimo se ponía el arca del testimonio, y Jehová cada vez venía, su gloria descendía. Entonces, era donde el sumo sacerdote se presentaba con sangre ajena delante del arca, y esta arca tenía dos querubines, y cada uno se ligaba, y entonces la gloria de Dios descendía, y toda esa escena sabemos. David tiene ese deseo, pero pasa algo interesante. Fíjense el capítulo 6, dice el 1, y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y partió, dice, y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo. El verso 3, no, el 12 está, fíjense, un poquito más adelante, dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual han invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de acaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez-Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa, hasta ahí. La historia continúa, hermanos. Si alguien quiere seguir leyendo todo ese escena, es hermoso. Ahora, cosas prácticas, ¿no? David quiere llevar el arca. En primera de Crónicas te da una idea un poquito más gráfica, y que los asnos llevan por un lugar donde se mueve el arca. Y como se mueve el arca, Usa extiende sus manos para que no se caiga. Y quien incendió y tocó el arca, muere. Ahora David tenía Jehová, dice, murió Usa. Y entonces dice, no tiene que ir el arca a Jerusalén. Entonces lo meten a la casa de Obed-Edom. Y es más, la historia le cuenta que estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses entró en esa casa. Luego, David, ¿sabe lo que pasa? Ve que Obed-Edom es prosperado. Y entonces él entiende, es más, le dicen a él, David, Obed-Edom, el que tiene el arca en su casa, ha sido prosperado. Entonces David dice, ahora, veo que Dios ha bendecido a Obed-Edom, ahora tiene que ir el arca a Jerusalén. Entonces, ahora David pone ese peso en su corazón, tiene que ir el arca a Jerusalén. Y en primera Crónicas te explica todo lo que pasa. Ahora David prepara el camino y convoca a los levitas y le dice a los levitas, usted tiene que llevar el arca. Y el arca, porque Dios demandó hacia Moisés que solo los levitas podían transportarlo. Ustedes llevan el arca. Y David se puso delante también y comenzó a danzar. En la misma historia, danzaba David. Y todo es escena. Entonces el arca ahora llega a ¿dónde? A Jerusalén, llegó el arca. Bueno, ¿qué tiene que ver con Salmo 24? Tiene que ver mucho. David comprende algo, que no cualquiera puede transportar el arca. En segundo lugar, David comprende que aquel impío puede morir en el acto. Cualquiera que toque, muere. Murió este personaje llamado Usa, muere. Pero David también comprende algo. Sí, se puede estar,
Porque, al final y al cabo, el arca llegó a Jerusalén. Que sí, el arca llegó donde David quería que esté. Pero no fueron los términos de David, sino fueron la providencia de Dios. Él lo permitió. Dios permitió que su arca llegue y David lo comprendió. Y solamente agradeció a Jehová, alabaron a Jehová una vez que llegó el arca. Es más, la hija de Saúl, cuando vio a David danzar, se lo menospreció. Y él estuvo agradecido porque él dice a la hija de Saúl que no comprendía, pero él sabía por qué danzaba, estaba contento, alababa a Dios, porque ahora el arca de Jehová está igual que el que. Entonces, tiene mucho que ver. Este salmo fue escrito comprendiendo que hay un Dios santo y que cualquiera no puede acercarse. Entonces, vamos a ver eso, todos estos detalles. ¿Okay? Permítame llevarlo un poquito más. Fíjate en Primera de Crónicas, para que tengas un poco de idea de todo lo que pasó a continuación. Fíjate el capítulo 15. ¿Tienes Primera de Crónicas, capítulo 15? No lo pierdas. Si tu Biblia es grande, al lado tienes el capítulo 14 y 13. Se puede ver todo eso. No sé cómo está tu Biblia, pero puedes ver. Y en el capítulo 13, fíjate el 10. Y el furor de Jehová que se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, dice, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perezusa. Fíjate entonces, y David temió a Dios aquel día. Esto en 1 Crónicas 13:12. Y David temió a Dios aquel día. ¿Qué trajo la muerte de Usa? Temor. Y dijo, ¿cómo he de, esto es clave, cómo he de traer a mi casa qué? El arca de Dios. ¿Qué simbolizaba el arca de Dios? La presencia de Dios. ¿Cómo voy a traer el arca a mi casa? Estaba perplejo, temió. Y no trajo David el arca, pues. Y bueno, ahí te cuenta la historia que te mencioné, que llevó a Obed-Edom, como hemos visto en segunda de Samuel. Ahora fíjate el capítulo 15. Hizo David también cosas para así en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos han elegido a Jehová. Y el 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. El 12, fíjense, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vosotros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel, al lugar que he preparado. 12 otra vez, fíjense, 15, 12. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué tienen que hacer? Santificaos. O sea, cualquiera no puede llevar el arca, porque el arca simboliza la presencia de Jehová. Tienen que tener temor. Ahora, el arca va a llegar a Jerusalén. Muchos, y me paro al lado de ellos, simplemente soy uno que estudia eruditos, que David escribe este Salmo 24, justamente comprendiendo que cuando fue rey, es más, el pueblo necesitaba ver que el arca esté en Jerusalén para que comprendiese que Jehová ahora está aceptando a David. Y el pueblo comprendió cuando el arca llegó. No es que Dios no comprendió, no es que David no fue el rey, el hombre que Dios hizo ponerlo como rey. O sea, no tiene idea, sino el pueblo tenía que saber que ahí está. Por eso David convocó a todo el pueblo. Esto es importante. Ahora, el lugar donde iba a estar el arca iba a ser esto, el monte de Jehová. Y no cualquiera tenía que subir ahí. También comprendió que el que tiene que subir, cuidado a aquel que puede morir en el camino, perdón, atreverse a subir.
si es un pecador? Y entonces él va a escribir este hermoso salmo, Salmo 24. Fíjense, en primer lugar, ¿qué haces David en el Salmo 24? Volvemos al Salmo 24. En primer lugar, admiró el dominio de Jehová. Pero se admira el dominio de Jehová. ¿Qué tengo que entender? Admira el dominio de Jehová. Y empieza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David comprende que aquel que está en ese monte, en un sentido, en ese área que baja continuamente, es Jehová. Y para David, Jehová es el dueño de todo. Así lo expresa él. De Jehová es la tierra en su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Bueno, los salmos, ¿qué son? Son poesías hebraicas. Y como componía un poeta, digamos, una poesía, lo hacía con ideas paralelas. O sea, usaba muchos sinónimos. Y acá, nada más en la primera oración, ves mucha similitud con lo que dijo, con lo que va a decir. Fíjense, dice, de Jehová es la tierra de su plenitud, y seguidamente el mundo, pensando de la tierra, y los que en él habitan, plenitud. Solo lo que está haciendo el salmista David, está dando ideas de lo mismo, para que todos vean quién es Jehová. Y dice así, Jehová. ¿Y sabes cuántas veces aparece esa palabra Jehová en todos los salmos? 6.823 veces. Todos los salmistas tenían que comprender quién es Jehová. Con su boca estaba lleno de Jehová. Su comprensión de Dios, de quién es Dios. Bueno, ahora, ¿qué dice David? De Jehová es la tierra. Lo que quiere decir que Él es dueño de todo. Es más, toda la creación le pertenece a Él. Y el Salmo 57:12, el cito, dice, oye, oh pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti, yo soy el Dios tuyo. No te arrepentiré por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque en mí es toda la vez en el campo, y los millares de animales en los follados. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista acá? En otro capítulo, en ese otro capítulo, él dice, yo no voy a venir a tu casa y voy a quitar tus ganados para que me des como sacrificio. Porque quiero que entiendas algo. Todo es mío. Todo me pertenece. Si lo aplicáramos algo así, diría también muy similar. Todo lo que tienes en tu casa, dice Jehová, te pertenece. Ahí tenían ovejas. Bueno, nosotros no tenemos ovejas. Todos tienen un vehículo. Tu vehículo es mío. Tu casa es mía. Todo lo que hay es mío. Tú no pienses que yo necesito algo de ti. Los sacrificios eran beneficio no para Dios, sino en beneficio para el hombre. Porque a tu Dios es dueño de todo. Y David, porque fácil a reconocer eso. En este salmo reconoce quién es Jehová. Y él dice, de Jehová es la tierra de su plenitud. Todo, tu vida mismo le pertenece. Tu capacidad le pertenece. Todo lo que obtuviste le pertenece. Nada hay que no pertenezca. Todo, absolutamente todo. La más mínima moneda, así sea 5 céntimos, que creo que ya sirve, le pertenece a Dios. No hay nada que no le pertenezca. Plenitud es total, totalidad. Todo le pertenece. Solo que somos nosotros administradores, simples administradores. Entonces, debemos entender esto. Es más, en el Salmo 89, dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo, su plenitud. Tú la fundaste. ¿Ves? De Dios es todo. Todo le pertenece a Él. La mosca, mira, la mosca le pertenece a Dios, sí. La pulga también. Como el elefante, pues piensa una pulga y un elefante. Todo le pertenece a Él. No hay nada que no le pertenezca. ¿Saben por qué? Porque el autoexistente creó de la nada todo.
el autoexistente que es Dios, creó de la nada todo. Y todo le pertenece. Y David reconoce eso. De Jehová la tierra y su plenitud. Un autor que escribe, si los animales pudieran hablar, no es que los animales hablan, hermanos, no hablan. ¿Ok? Él escribe eso, si los animales pudieran hablar, dice eso, escucha. Si los animales efectivamente pudieran hablar sobre sí mismos, haciendo uso de nuestros conocimientos científicos, o sea, imagina lo que dice este autor. Si ellos fueran inteligentes, pudieran hablar y usaran, dice, la tecnología que hoy hay, dice en otras palabras, lo que nos contarían sobre su manera de vivir, sobre su anatomía específica y los numerosos detalles de su diseño individual, sería una extraordinaria alabanza a su creador. O sea, si los animales pudieran decir algo de sí mismos, de quiénes son ellos como animales, dirían tanto del creador. El creador es dueño de todos esos pequeños detalles. Eso habla de plenitud. Plenitud es todo, hermanos. David reconoce eso. Fíjate cómo empieza este rey su ascenso. Este rey en su ascenso tiene que comprender eso, debe todo. ¿Qué tan necios somos nosotros? Que a veces nosotros nos llevamos un poco de crédito de lo que él ha hecho. Un joven que ingresa a la universidad, uno que encuentra un buen empleo, un padre de familia que ve un éxito de alguien y dice, esto lo he logrado. No, todo le pertenece a él. Y el rey, un rey humano acá, ¿es ahora rey? Está reconociendo al verdadero rey. De él es todo. A él le pertenece todo. Es más, porque él, dice, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él hizo todo eso. Lo que quiere decir, la firmó. Esto es la idea de lo que Job dijo, que no va a traspasar el mar hasta donde él no lo quiera. Y aún, a veces el Señor hace temblar, ¿no? Un poquito. Bastante. Y hay maremotos, ¿no? Pero ¿sabe qué lo permite? Dios. Estamos preocupados para que las capas tectónicas no se muevan. Al final, a cabo de Él es, si Él quiere que en este preciso momento puede hacer que no tengamos 8 grados de la escala de eso, sino de 12. Si Él quiere, lo puede hacer. Porque es de Él. No puedes entenderlo a Él. Él es todo, hermanos. David reconoce esto. Salmo 104 le dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Imagínate esa grandeza de Jehová, y que de manera poética dice, el que pone las nubes por su carroza. ¿Has visto a un rey que tenga las nubes como carroza? Los hombres tienen allí a la cosa, ¿no? Un carro blindado. Tiene su medida. Pero dice, de Dios es todas las nubes de su carroza. Habla de su grandeza. De Jehová es todo. Impresionante. En otro Salmo 37:7 dice, Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. En otro Salmo 95:5 dice, suyo son también el mar. Pues Él lo hizo, su mano formaron la tierra seca. ¿Sí? ¿Sabes? Dios es tan poderoso, tan infinitamente poderoso, que creó al hombre con la capacidad de reproducirse. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Una vez ellas. ¿Sabes lo que tiene que ver? Es que Dios ya no está usando tierra para seguir formando humanos. Él formó una sola vez al hombre con la tierra, con el barro, y le dio la capacidad ahora para que se puedan reproducir. Es más, le dio la capacidad al hombre, y es lo que creo,
que aún el hombre puede transferir la propia, en ese sentido, de alma, la capacidad de transferir a un ser que va a ser un ser, un alma. Dios no está poniendo nuevas almas, no está creando nuevas almas. ¿Tú te das cuenta lo grandioso que es nuestro Dios? Lo inmenso que es nuestro Dios. Entonces hemos escuchado de darnos a pagar. Y Dios está cuidando todo lo que se está pasando en el vientre de Sam. Está entretejiendo todo. Y si hay algún enfermo acá, te tengo que decir que Dios tiene tu vida, tu cuerpo en sus manos. ¿Viste cuando hacen una ecografía, una resonancia magnética? Dios no necesita resonancia magnética para ver lo que tienes. Dios te ve y sabe lo que tienes. Sabe todo, porque Él le pertenece todo. Delante de nuestro caso. Sí. Y esto es un gran contraste con los millares de personas que viven afanados por tener casa, edificios, no sé, riqueza, pero a Él le pertenece todo. Entonces, versículo 1, versículo 2, de Jehová es la tierra y ¿qué? Su plenitud, y el mundo, y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, y lo afirmó sobre los ríos. Entonces, en primer lugar, admite el dominio de Jehová. En segundo lugar, acepta la exclusividad para presentarse delante de Jehová. Acepta la exclusividad para presentarse delante de Jehová. David lo entendió. Entendió que nadie, cualquiera no puede tocar ese arca porque muere. Él lo comprendió. Ahora el arca está en Jerusalén. Ahora tiene que tener cuidado. Ahora sabe que hay un Dios santo y celoso. Por eso él dice ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es donde estaba el arca. ¿Quién va a subir al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién puede tener la osadía de decir, yo voy a subir al monte de Jehová? Cuando David trató de llevar el arca, comprendió, no es a la forma como él pensó. De temer. Hay un Dios santo. La misma pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Bueno, el monte de Jehová es de Jehová. Y el que vive ahí en ese monte es Dios. Y Dios es santo, completamente santo. Y esta idea de santidad, en algún momento le hemos estudiado, de lo que intrínsecamente Él coexiste en esa santidad y no necesita de ningún agente externo para hacer lo que es. Él es santo. Su santidad es tan grande a la eternidad. ¿Cómo puedes medir eternidad? Imposible. Así es su santidad. Inmenso. Santo. Él es completamente santo. ¿Y ahora quién puede subir a Él? Es más, hacer otra pregunta. ¿Y quién está en su lugar santo? Y luego da detalles. Y antes de ver los detalles, ¿quiénes son? Primero es subir, la idea de ascender. ¿Quién estará? Es la idea de levantarse, estar de pie. Esto es impresionante, ¿no? O sea, ¿quién puede? La idea es de pararse erguido delante del santo. ¿Quién lo puede hacer? Frente a los reyes humanos, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera de nosotros puede ir hoy delante de la presidenta, ponerse parado y hablar así. ¿Pero qué es en Dios? Él es santo. ¿Quién puede ponerse parado entre su rostro, bien erguido y fuerte, delante del santo? Todos aquellos que han pretendido muerto. Ahora, Él es santo. Y dice el verso 4, ¿quiénes son? El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. No sé si en medio de nosotros hay alguien así. Vamos a pensar un poquito. Limpio de manos y puro de corazón. Ahí no dice que te lavaste con un tipo de jabón, hermanos. ¿Se lavó las manos o no le lavó para construir el monte? No te hagas esa limpieza. Limpio de manos es que de manos, no acciones. En otras palabras, el que nunca ha pecado.
¿Hay alguno acá que pueda decir yo nunca regué para que suba al monte de Jehová? Y dice, el que no ha elevado su alma, y tiene la idea que no ha puesto su confianza en cosas de este mundo. ¿Hay alguno de nosotros que jamás ha hecho eso? Que ha dicho, yo no pongo su esperanza en estas cosas. Te da cierta curiosidad cómo te vende Rima, Pacífico y otras entidades. El seguro, ¿no? ¿Y cómo te venden? Asegura que tu vida, te dice, la de ti y tu familia. Y cuando estás por perder el seguro, ¿cómo te sientes? Ya pagaste, porque si no, ¿y dónde está tu confianza? Inseguro. Eso es elevar a cosas vanas el alma. Yo no tengo que estar seguro porque pago el seguro Rima, así porque sea. Yo tengo que estar seguro porque Dios, mi alma está escondida en él, mi vida está escondida en él. Y para llegar a comprender eso, no es que tengas que dejar de pagar tu seguro, sino estar agradecido a Dios porque te provee lo necesario que puedes pagar eso. Y tu confianza está en Él, solamente en Él. Que si aún Él quisiese, ni ese seguro va a poder hacer nada con ayudarte a tu vida, nada. ¿Dónde está nuestra confianza? Los números que tengo en el banco. ¿Dónde está nuestra confianza? En nuestra fuerza física. ¿Quién como yo? Antes de levantar 5 kilos, ahora 30. Y me siento más fuerte. Y no saben los cantos que hago. Y cuando pasa, ¿no? Hasta que pasa otro más grande que él. Y se cree fuerte. ¿Dónde está la confianza? O la inteligencia. La capacidad de resolver asuntos matemáticos. Ahí está tu confianza. ¿Sabes que nadie de nosotros se compara a la inteligencia que tuvo Adán? Nadie de nosotros. Todos somos pecadores y todo lo que está experimentando las consecuencias del pecado, nuestro propio conocimiento, nuestro intelecto. Entonces, ¿dónde está la confianza? Dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y algo más dice, ni ha jurado. En otras palabras, no habla mentira. No es consciente de no usar sus palabras de manera tan rápida, por engaño, jurado con engaño. Tantas veces hemos dicho cosas que no hemos cumplido. Entonces, ¿quién puede decir, yo puedo subir a ese monte? Es más, ¿saben cómo termina esa parte? Dice, estos, si hubiese uno, recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si hubiese uno así, dicen, ellos van a recibir bendición. Ahora, Dios había determinado cómo podían acercarse a él, a un Dios santo. ¿Sabes? El libro de Levíticos hace justamente eso. El libro de Éxodo revela a un Dios sacando a su pueblo de Egipto, la liberación. Y el Levítico que sigan ahí nada más, Éxodo Levítico, son Dios libera a su pueblo. Bueno, ahora ese pueblo quiere estar agradecido con su Dios que lo liberó. Por eso ahora Moisés tiene que escribir el libro de Levítico, para escribir en ese libro la forma como una persona se tiene que acercar a ese Dios que lo liberó. Y a través de sacrificios. No había otra manera. Ese Dios santo, nadie se puede acercar como él quiere, como las personas quisieran hacerlo. Hay una sola manera. Por eso Pablo dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hay una sola manera. Y todos esos sacrificios apuntaron aquí a Cristo. Hay una sola manera. Entonces, ¿es posible que el hombre pueda presentarse delante de Dios? Quiero decir que sí. Entonces, pero no, somos pecadores. Claro, somos pecadores. Es que alguien tuvo que subir este monte santo. Y ese que subió a ese monte santo, si no, diríamos así,
Él fue limpio de manos y puro de corazón. Él no ha llevado su alma a cosas vanas y nunca habló engaño. ¿Quién fue ese? Jesús. Fue el único capaz de subir ese monte santo. Por eso, a través de su justicia, podemos estar delante de Dios. No es en nuestra justicia, es en su justicia. El monte santo. Esa idea de cosas vanas, como una tareita puede ser Eclesiastés 2, del 1 al 11, léelo en algún momento con tu familia. Léelo solo y va a describir cómo es el corazón de un hombre que confía en las cosas vanas. Y no saben que es Eclesiastés, lo escribe Salomón, y lo escribe en la etapa de su vida cuando se alejó de Jehová. Y cuando se alejó de Jehová, él piensa debajo del sol, todo es vanidad. No hay nada que sea beneficioso, no hay nada. Todo es vanidad. Él dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, tuve posesiones grandes, me amontoné de plata, oro, fui engrandecido, miré luego todas estas cosas y todo es vano. ¿Qué decir al hombre confiar en todas esas cosas? Todo es vano. Bueno, el 24 dice, no, recibirá la bendición de Jehová y su justicia de Dios de Sebaot. Es así. Y la idea de justicia es la conformidad con Dios, de aquellos que aquello que es agradable a Dios. Y tal es la generación de los que les gusta, dice el verso 6, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Por lo tanto, sí, es verdad, eso es verdad. ¿Quiénes son los que van ahora a ese monte de Jehová? Obviamente los que han pasado por la cruz de Cristo, pensando en nosotros. Y todos ellos, toda esa generación les buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Y esta es una práctica continua que tenemos que hacer, usar el rostro de Jehová. Por eso los salmistas decían, oh Jehová, oye mi voz, que a ti clamo. Salmo 27, 7 al 9. Quizás algo que pueden darte a pensar esto es Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la idea de buscar el rostro de Jehová. ¿Ves? Y antes de esta bienaventuranza, primero empezó, bienaventurados los pobres, los que se ven pecadores. Y solo los que se ven pecadores ahora van a desear la santidad de Jehová. No cualquiera. Por eso, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y saben qué dice? ¿Cómo termina? Fíjense el Salmo 24 a 6. ¿Cómo termina el pasaje? De los que buscan tu rostro, ¿qué dice? Oh Dios, pero él termina. Selah. Bueno, ¿qué es Selah? Saben que aparece 71 veces en los Salmos. Y Selah, los eruditos piensan esto. Selah significa, es como reflexionar y elevar la voz. Es como es un himno, entonces es, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y llegaban Selah, tenían que repetirlo. Tal es la generación de los que buscan. Pero seguramente había un tono porque era un cántico y tenían que pensar en lo que están diciendo, meditar en lo que dijeron. Esto hacía que yo reflexione que no cualquiera puede entrar al monte de Jehová. Selah. Piensen esto, piensen en esto. Reflexionen. Bueno, en primer lugar, admira el dominio de Jehová. En segundo lugar, acepta la exclusividad al presentarte delante de Jehová. Y en tercer lugar, alaba a Jehová, que merece toda gloria y majestad. Alaba a Jehová, que merece toda gloria y majestad. El verso 7, qué hermoso pasaje, dice, alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará ¿quién? Dice, alzad vuestras puertas vuestras cabezas, alzad puertas vuestras cabezas. La puerta tiene cabeza.
un poema, hermanos, es un poema y es más, le está poniendo, sí, una palabra que no viene a una puerta como para entender que tiene cabeza. Y hacemos otras puertas eternas. ¿Qué? ¿Para qué dice? Y entrará el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Y el 8 dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Ahora, piensen en esto. Alzad puesta vuestra cabeza. Bueno, si hay una puerta, ahí está. Figurativamente. Dice, estamos en una figura de una puerta y esa figura la está poniendo como si tuviese una cabeza. Dice, levante la mirada. Y no solo eso, alzad vosotras puertas eternas. Puertas eternas. O sea, puertas que no tienen ni principio ni fin, que siempre han estado. Como si hubiese puertas. ¿Y quién va a entrar? Entrará el Rey de Gloria. La idea es, en un palacio, para que entre el rey se tienen que abrir las puertas. Pero para que entre Jehová, no tiene que ser una puerta común, tiene que ser una puerta eterna, porque es la medida de ese rey eterno. Y es tan grande ese rey, es el Rey de Gloria. Y el otro dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Y describe ese Rey de Gloria. ¿Quién es? Jehová el fuerte, valiente, el poderoso en batalla. Te dicen por lo menos tres cosas de Jehová: fuerte, valiente y poderoso. Estas descripciones de Jehová te hablan de su poder absoluto, te hablan de valiente, guerrero y poderoso. La idea ahí es uno que pelea en la batalla. Ese es Jehová. Entonces, la eternidad puede ver a ese ser majestuoso que es Jehová. ¿Quién es el hombre para no reconocer eso? Si la eternidad, antes de existirse lo que existe, era esto. Solamente cuando Dios crea a la humanidad y el tiempo, ese Rey de Gloria entra a la humanidad para manifestarse al hombre. Por tanto, los reyes, como David, podían reconocer qué inmenso es Dios. Y por lo tanto puedes saltar de, eres un Dios eterno, hasta el punto que puedo pensar en las puertas eternas, que solo esas puertas eternas pueden contener un Dios eterno, para que entre ese Dios, ese Rey por esas puertas eternas. Y el 9 dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzados de tus puertas eternas. Él entrará y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ahora, si te das cuenta, ¿se repite o no? Se repite. ¿Y por qué el paralelismo en los poemas hebraicos? Era justamente para poderlo volver a pensar, para realzar una verdad. Y acá está diciendo, una vez más, dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y termina como, será. O sea, levanten la voz y mediten lo que acaban de decir. Ahora, volvamos a reconocer un poco de lo que hemos pensado. ¿Quién es el que escribe esto? Un rey que reconoce que su reino no tiene comparación al rey verdadero. De él la tiene su plenitud. Y ese rey de sí, de santidad, él lo vio que alguien murió porque tocó el arca. Él comprende quién va a subir ahí. Y decirle quiénes, y serían los íntegros. ¿Hay alguno? Por eso necesitamos de Cristo, para entrar a ese templo. Y termina exaltando a Jehová. Y termina diciendo, no. Y entrará el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, y todo el pueblo, toda la iglesia tendría que decir que Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria, y nadie se compara a ese Rey.
Nadie. Él es el Rey de Gloria. Y podría haber muchos pasajes que se mencionó de ese Rey de Gloria, que es Jehová. Y hay muchos pasajes que hacen alusión a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo, que también tiene el principado. Él es el Rey. Y Pablo continuamente hablaba del Hijo, Señor de toda gloria. Jesús también es el Rey de gloria. Y lo grandioso de ese Rey Jehová, que nadie puede verlo porque el que lo vería moriría, el Hijo lo va a revelar. Estaremos delante, o lo reveló, pero nosotros en ese sentido lo revelará para nosotros. Veremos al Hijo y veremos a quién, a Dios. No al Padre. El Hijo es el Hijo, pero a la vez Él es Dios. Él es el Rey de gloria. Hermanos, que Dios nos dé su gracia para exaltarlo a Él como merece. Él es el Rey de gloria. Amén. Vamos a orar y a gracias a Dios por su palabra.